Shalom, comenzamos Bezrat Hashem con el cuarto capítulo de Tehilim. El capítulo, en forma general, viene a reprochar a los malvados, a los reshaim, que no hagan todo tipo de maldades para tener una ganancia económica a cambio, y todo lo contrario, que tienen que lahzor b'teshuvá, tienen que volver en teshuvá, y asimismo David HaMelech expresa su confianza plena en Akadosh Baruj Hu. Este es el contenido general. Vamos a ver ahora en la circunstancia cuándo fue compuesto. Tenemos cuatro opiniones generales, cuatro opiniones principales en los comentaristas. La primera opinión es la opinión de Rashi, que este capítulo fue compuesto por David HaMelech cuando se estaba escapando de Shaul HaMelech, que lo quería matar al principio de su reinado, es decir, cuando todavía no empezó a ejercer como rey, y se estaba escapando David HaMelech, y habían delatores que le venían a decir a Shaul dónde se está escondiendo David HaMelech, y a cambio de ese que lo delataban, entonces ellos recibían ganancias. Entonces, en honor a eso, con respecto a esas personas, David HaMelech compuso este capítulo. Esa es la opinión de Rashi. Tenemos otra opinión, que es la opinión del Meiri. El Meiri dice que no, que esto no fue al principio, sino que fue después, con el problema que tuvo con Absalom, su hijo, que también lo perseguía. Esto es mucho más adelante. Entonces, cuando estaba siendo perseguido por Absalom y todos los que lo seguían, David HaMelech compuso este capítulo, y según esta opinión se entiende por qué está pegado al capítulo anterior, que era también específicamente con respecto a la persecución de Absalom. Hay otra opinión, que es una opinión en mezcla, así como si fuera que incluye las dos, que es el Eben Igie, que él opina de que David HaMelech siempre decía este capítulo en cualquier momento que tenía persecuciones, ya sea de Shaul, de los filisteos o de Absalom. En todo momento de aprieto, David HaMelech decía este capítulo, de manera que también, según esta opinión, se entiende por qué está pegado al capítulo anterior. Hay otra opinión más, que es la opinión del Malbim, que el Malbim dice de que esto lo dijo David HaMelech, lo compuso al final de su reinado. Habían 3 años de hambruna, y la gente, los burlones de la generación, decían que esto era por los pecados de David HaMelech, por el pecado de David HaMelech. Entonces David HaMelech preguntó al Urim Betumim, preguntó a Hashem por medio del Kohen Gadol, realmente por qué era esta hambruna y esta situación tan difícil que estaba pasando el pueblo de Israel, y Minashamayim le contestaron que no era por él, sino que fue porque no se le había dado el honor correcto a Shaul HaMelech cuando falleció, y que lo habían matado a los Gibonim. Todo esto se ve en Shmuel Bet, Bezrat Hashem pueden ver en las series, y se arreglaron con los Gibonim y volvió a caer lluvia. Y entonces David HaMelech, cuando se aclaró y salió a la luz que no por culpa de él era la hambruna, entonces David HaMelech hizo korbanot, hizo sacrificios de agradecimiento a Kadosh Baruj Hu. Y luego David HaMelech, este capítulo, después de que lo compuso, se lo entregó a los Leviim para que lo canten en el Beit HaMikdash. Esto es la introducción, y ahora Bezrat Hashem vamos a comenzar con la explicación del capítulo. Comienza el Mizmor Dalet, el capítulo 4, y dice así: La Menatzeach binginot Mizmor le David. La Menatzeach significa la Menatzeach. La Lamed es para el Menatzeach. ¿Quién es el Menatzeach? El Menatzeach, dicen los comentaristas, son los Leviim. Los Leviim, y más específicamente el que organizaba a todos los Leviim que tocaban los instrumentos en el Beit HaMikdash, el jefe de la orquesta, por llamarlo de alguna manera, él es el Menatzeach. Hay que entender mejor por qué el Leví tiene que ver con Menatzeach, que en forma simple viene la palabra Nitzajón, Nitzuach, que es triunfo. De todas maneras, ya explican los comentaristas, la Menatzeach es para el Leví, o para el jefe de los Leví, por llamarlo así. Binginot viene la palabra Neginá. Neginá son melodías. Entonces, la Menatzeach Binginot, para el Leví que hace melodías en el Beit HaMikdash, o hay quienes opinan de que es un instrumento especial llamado Neginot, o cierta melodía especial con la cual era cantado este capítulo, para el Leví Binginot, que él canta el capítulo Binginot con melodías. Mizmor le David significa que este capítulo, que este Mizmor fue compuesto por David HaMelech para el Leví que tocan con instrumentos, con melodías. Mizmor le David, este capítulo fue compuesto por David HaMelech. ¿Qué dice? Bekoreí, cuando yo te llame, cuando te pida a Hashem a ti en tefilá, Aneni Elokei Tzidki,
contesta mi tefilá, recibe mi tefilá, Elokei Tzidki. Elokei Tzidki significa Dios de mi justicia. La explicación es: Dios, que tú sabes mi justicia, tú sabes cuán recto yo soy. Así le dice David Amelech a Kadosh Baruj Hu. No solamente eso, sino que ya en otras ocasiones, Betzar irhabtali, cuando estuve en aprietos, irhabtali, me ampliaste, me aliviaste el aprieto en el cual me encontraba. Ese es otro motivo para el cual contesta mi tefilá, ya que tú siempre me salvas en toda situación. Haneni, Haneni significa premiame, pero no premiame como un premio que la persona recibe por algo bueno que hice, sino que de regalo. Haneni viene de la palabra hinam, que es gratis, es decir, regálame por Rahamim Pshutim, Rahamim simple, no por mérito, sino que por 100% piedad tuya, por Olam. Haneni Ushmat Filati, entonces por tu piedad que es incondicional, Ushmat Filati, recibe mi tefila. Dice David Amelech, Bnei Ish, las personas se podría decir Bnei Adam. ¿Por qué está escrito Bnei Ish? Explican los comentaristas que es con respecto a personas importantes. Bnei Ish, hijos de personas, pero se refiere a que son personas importantes, según la explicación que dijimos, que está compuesto con la época de Absalom. Nosotros sabemos que mucha gente importantes del pueblo también lo perseguían a David Amelech, entonces se entiende muy claro. Dice David Amelech, Bnei Ish, dice David Amelech, personas importantes, Admak Vodile Chlima, hasta cuando mi kavod, mi honor, lo van a despreciar, lo van a ponerle Chlima. ¿Y por qué? Porque le decían, ni siquiera lo llamaban por su nombre a David Amelech, decían Ben Ishai, el hijo de Ishai, como si fuera que no tiene ni siquiera nombre. Hasta tal punto llegaba el desprecio a David Amelech. Entonces exclama David Amelech a estas personas y les dice: Bnei Ish, Admak Bodile Klima, ¿hasta cuándo van a despreciar mi honor tanto? Teavun Rik, ustedes son gustosos del vacío. ¿Por qué? Porque incluso de cosas mínimas, cosas que no son palpables, vacías, ustedes hacen de eso un gran tema para buscar delatarme, para buscar hablar mal de mí, pero tratan de agarrarme en cosas que no tienen ni siquiera posibilidad de ser palpadas. Y si tampoco eso van a encontrar en mí, Te'ebakshu Kazav Sela, van a pedir, van a buscar mentiras, Sela, para siempre, van a buscar mentiras. Ustedes están dispuestos, tanto tienen el gusto de ser malvados, de que incluso van a inventar cosas sobre mí. Así exclama David Amelech. Y dice David Amelech, Udeu, pero tienen que saber, Ki Ifla Hashem Hasid Lo, Hashem me separó, me diferenció del resto del pueblo. Ki Ifla Hashem, me diferenció Hashem Hasid, porque yo soy Hasid. Hasid es una persona, hay tzadik, que es el justo, hace lo que tiene que hacer según la ley. El Hasid hace más de lo que está obligado, hace lifnim meshurat adim, y realmente David Amelech hacía y ayudaba a personas incluso más de lo que estaba obligado, más de lo que tendría que hacer. Entonces David Amelech se consideraba Hasid. Hay otras opiniones por qué él se llamaba Hasid. De todas maneras, David Amelech era Hasid, era más que un recto, era por encima de la ley. Lo significa para Hashem, ya que yo soy Hasid, Hashem me eligió a mí para ser para él, para ser rey de su pueblo, para ser el rey de Israel. Hashem Ishma Bekori Elab, Hashem me va a escuchar cuando yo lo llame a él. Es decir, tienen que saber que Hashem me diferenció a mí, y que cuando yo lo llame a Hashem enseguida va a escuchar mi tefilá. Entonces sepan que no tienen que perseguirme. Y ahora va a seguir David Amelech dándoles un consejo a todas estas personas, qué es lo que ellos tienen que hacer, pero eso lo seguimos en el próximo Shiur. Brajá Betzlajá.